Sí, tuvimos un gran tiempo en Reynosa la semana pasada. Tuvimos que predicar el mismo mensaje que vamos a predicar esta mañana, o es lo que vamos a intentar. Creo que es muy interesante que fui a aquella iglesia para poder bautizar y, y estuvo este tema de cómo realizar el acto, si sumergirse o otro método. Y se pidió que fuera de esa manera. Los padres decidieron. Y creo que fue grandioso porque es vivir en la fe, entrenando a nuestros hijos a su manera, a la manera de Dios y teniendo y pidiendo la mano de Dios en ellos. Y sabían qué es lo que estaban haciendo. Preguntaron algunas cosas donde los padres estaban buscando esa respuesta. Y fue mi primera vez bautizando a una persona. Y no sé qué pusieron en el agua, pero el agua estaba muy fría. Así que, claro que fue un tiempo de comunión, de tiempo de estar juntos. Y es sí, muy bueno que te des cuenta que esa gente quiere que estés ahí, gente, iglesias que están empezando, que están deseosos de la palabra. Entonces, tuvimos un gran tiempo juntos. Y pareciera que me he ausentado mucho tiempo. La semana pasada también estuve un poco enfermo. Fuimos para Houston y regresé algo enfermo. Y recuerdo cuando estaba en el mundo, en la música, nunca tenía miedo de ser directo con la gente. Pero el gran miedo que siempre he tenido es las dificultades técnicas. De que algo pudiera salir mal y que no tuviera control. Pero el día de hoy mi gran preocupación es mi voz y esta tos que se me dificulta. Así que ora por mí para que podamos ser claros en esta hora. Vamos en el libro de Génesis capítulo 12. Y esa es la tercera vez que se predica el mismo mensaje. Porque hemos sido bombardeados con este tipo de temas. Y esta mañana en la escuela dominical muchos temas salieron. Y las preguntas tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando nuestro hermano David expuso el devocional de la ofrenda, inclusive también tiene que ver con lo del día de hoy. Y tiene que ver con el pacto. Y quiero hablar acerca de ese llamamiento de Abraham. Y para darnos un poquito de contexto, en Génesis 11. Oh, gracias por las pastillas, espero no ahogarme. Tenemos aquí un doctor que está listo para cualquier cosa. Muchas gracias. Génesis 11. Tuvimos la Torre de Babel. Y en esencia hemos tenido el inicio de la civilización en términos de grandes ciudades. Y en cierta manera es como si tuviéramos el nacimiento de la humanidad. Una diferente perspectiva que vino
donde el hombre vino junto para hacer lo que el hombre quería a su manera. Y para resumir las cosas, al hombre queriendo ser Dios. Y construyeron esta gran torre donde Dios se involucra y los pone en confusión. Y pone un alto temporal. Y de hecho es lo que vemos en las escrituras una y otra vez. Pero después de esto tenemos a Dios llamando a Abraham. Y vamos a leer una porción de la escritura. Génesis capítulo 12 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a la esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Llegaron a Canaán. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Abraham erigió el altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la montaña que está en el este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Entonces hubo una gran hambre en aquella región y Abraham se fue a Egipto. Y voy a pararme aquí, donde se habla, donde toma a su esposa y termina mintiendo, donde vemos que hay una desviación aquí en la historia, ¿verdad? Vemos que este error particular, pero vemos que Dios dos órdenes, y una de ellas es llamar a Abraham a herencias. Hay ciertas promesas de Dios hacia Abraham, pero en adición a esto también lo llama a una misión en la tierra. Hay un propósito para que Dios bendiciera a Abraham. Y el pasaje que se leyó hace un momento con nuestro hermano David en Deuteronomio, donde está lleno de bendiciones y habla de todo esto, pero y nos enfocamos tanto en esto y decimos: oh, qué grande, qué maravilloso, bendiciones aquí, bendiciones allá. Suena muy bien. Y como David, yo solía leer esto y decía: yo quiero eso. Y solía memorizar esos versículos. Y no me importaba lo demás, porque también ves maldición tras maldición después de esas bendiciones. Yo no quiero parte de eso. Y pareciera que es graciosa, pero así pensamos. Vamos a ver algunas cosas. La promesa central en los primeros 3 versículos es: yo te bendeciré. Y básicamente implica una maldición. Y también implica esa restauración de esa promesa quebrada. Y cuando pasa esto, cuando Dios entra en este capítulo 12 para instituir ese pacto con Abraham,
Ya hubo 3 pactos previos. El pacto adámico y después tenemos el pacto de Noé. Y ahora tenemos a Dios viniendo con Abraham. Y hablamos, claro, de Abraham como nuestro padre de fe. Y hay grandes errores hechos por el hombre en Génesis. Y vamos a ver esto también en Éxodos y cuando hablemos de Moisés. Pecado, pecado, desobediencia, y vemos esto una y otra vez. Te haré una gran nación, haré tu nombre grande, pero después de esto, inmediatamente dice, haré esto por ti, porque tú serás una bendición a la tierra. Y muchos de nosotros en ese seguimiento de esa promesa queremos cambiar el orden y queremos poner nuestra bendición en nuestros planes. Y las bendiciones de Dios son buenas, pero si ponemos esto antes que Dios. Y leemos en Gálatas que esa bendición buena es la que justifica. La gran bendición es que somos redimidos de nuestros pecados. Y estuvimos esta mañana en la escuela dominical platicando de la doctrina de la justificación, hablando que la doctrina de Dios debe de ser aplicada en toda doctrina. Cualquier situación que venga, vamos a tomar la doctrina de Dios y, sin importar lo que implique, aplicarla todo y verlo todo a través de los ojos que Dios tiene, y no a través de nuestro punto de vista, no a través de nuestra propia justicia, pero los ojos, la justicia de Dios. Y eso es lo que tratamos de hacer. ¿Cómo lo hacemos? Es otro tema, pero eso es lo que se intenta hacer. Ahora, el Señor promete, guía, dice, te mostraré. También promete que multiplicará su descendencia. Una gran nación, dice. Entonces tenemos un hombre y su esposa viniendo del mundo. Dice Ur de los Caldeos, se mueve a Canaán, lo llama. Y si lo vemos, ese es uno de las grandes ciudades. Una gran centro comercial. Y Dios lo toma de ahí. Dice, olvídate de esto. Te tomaré hacia ese otro lado y haré de ti una gran nación. Un gran pueblo. ¿Cuánto de esto creemos? Que haré a su nombre grandioso. Promete también protección, porque dice, bendeciré a aquellos que te bendicen, maldeciré a aquellos que te maldigan. Y inclusive promete salvación a las familias de la tierra. Y esto es una promesa tan grande. Nos miramos unos a los otros, nos miramos y dice, ¿cómo Dios me va a usar para algo como esto? Soy solamente una persona. ¿Cómo Dios puede usarme? Pero olvida lo que tú quieras o lo que pienses. Es lo que Dios ha prometido. Una cosa que predico es que estando en el mundo, en la música, practicas, te refinas, pero cuando nos miramos,
cuando exponemos no importa qué tanto es lo que se practique, no importa qué habilidoso sea, lo que importa es esa plática y ese recibimiento espiritual. Aquellos que tengan oídos para oír, oíd, escuchad. Dios repite una y otra vez, yo lo haré en acto de esa gracia soberana. Mucho de lo que se ha platicado en la escuela dominical, porque es la gracia soberana de Dios mismo. Pero ese llamamiento de Abraham demandaba fe de Abraham. Entonces, vamos inclinándonos también a esa plática de la fe. Demandaba obediencia. Ahora, si voy al versículo 4, dice, harás esto. Abraham partió y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y llevó a Sarai y todos los bienes que habían acumulado. Y se fueron. A ver, espérate. Que Dios no le había dicho, quiero a ti y tu esposa salir de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí vemos se toma como una caravana. Tomando todas sus cosas, sus pertenencias. Ahora, en capítulo 4 también dice, partió tal como el Señor se lo había ordenado y tenía 75 años. Y después tenemos que tiene 99 años en Génesis 17. Entonces, Dios viene en Génesis 12 con un pacto, con una promesa. Y aún el pacto es instituido, consumado, si lo quieres decir así, en Génesis 17. Así que, ¿qué pasa entre Génesis 12 y Génesis 17? Bueno, entre estos 5 capítulos vemos 2 veces Abraham poniendo a su esposa en una situación difícil y tantas cosas que pasan en medio de esto. Finalmente tiene un hijo. Ahora, y hay un pasaje aquí que Abraham, Dios hace toda esta promesa, pero vemos que inclusive Abraham no ve todo esto cumplido, solo ve su hijo. En esas promesas vemos que las cosas parecieran que no van como se habían platicado. Vemos el nacimiento de otro hijo legítimo. Sin embargo, dice, era 75 años cuando fue llamado, pero si leemos el texto cuidadosamente, y yo me pregunto una vez más,
No quiero entrar en supersticiones, pero al sumergirse en el texto y leer el libro de Génesis o de Éxodo cuando llama a Moisés, y Moisés tiene una situación similar, y tiene 40 años Moisés para inclusive empezar lo que tenía que hacer. Cuando finalmente dejó a Abraham y tomó su sobrino Lot, su esposa Sarai y todas sus pertenencias, quiero creer que es algo que lo que se llevó a Abraham consigo era un resultado de años, acumulación de bienes. Haré esto, ok. Bueno, tengo que prepararme. Tenía que prepararse para esta partida. Se requiere personal. No creo que haya sido un- una partida de la noche a la mañana. El versículo 7 es un versículo interesante. Dice, se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré la tierra. Y puso ahí un altar. Una de las cosas en el estudio, Dios le había pedido a Abraham lo que tenía, viniendo de una ciudad comercial similar, similar a la Torre de Babel y ese contexto. Quiero que dejes todo eso y te voy a mandar a otro lado. Deja todo esto, los lujos, los conforts de la tierra. Quiero que lo hagas de esta manera. No hay nada atractivo en aquella tierra que Dios le estaba mostrando, más eso, que era la tierra que Dios había apuntado. Y vamos a dar una vuelta de hoja a Hebreos, solamente 3 versículos. Por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibía como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero. Dice, primero que todo, dice no sabiendo a dónde iba.
Dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y vemos una serie de capítulos después de Génesis, donde creo que hay error tras error en la vida de Abraham. Y es interesante hasta el capítulo 17. Y hemos hablado de la posición teocéntrica, donde es acerca de Dios desde el principio hasta el final. Se trata de eso, de un pacto. Y vemos que Abraham simplemente se arrodilló en frente de los animales que son cortados. Y hay un fuego que rodea. Y ese pacto era Jesucristo. Dios es el que hace ese pacto. Pero lo llamamos pacto abrámico, ¿verdad? Pero Jesucristo lo hace desde el principio al final. Es un pacto cristocéntrico. Nuestra salvación, nuestra redención, nuestras bendiciones. Todo está basado en lo que Jesucristo hizo, no en lo que hacemos nosotros. Y esto nos lleva a todo lo que hemos aprendido en la escuela dominical. Porque Dios ha prometido esto. Finalmente, hay que darle gracias a Dios por esto, porque hace al hombre a un lado y Él toma todo el control. No hay manera en que podamos tomar lugar para la duda en nuestra salvación. Como seres humanos, como seres caídos, en el procesamiento de la renovación de nuestra mente y en esa santificación. Lo que pasa, o por lo menos en mi caso, confundimos nuestra justificación y redención cuando somos salvos con nuestra santificación. Somos justificados delante de Dios. Cristo fue crucificado. Mira la cruz. Esos son mis pecados clavados en la cruz. Jesucristo por mí. Y por la sangre de Jesucristo soy salvo. Para la eternidad puedo contar con eso. Pero muchas veces pensamos que la salvación puede perderse de una manera espontánea en cualquier caída, al dudar. Pero recuerda que no es nuestra justificación, es nuestra santificación. Estamos en un proceso de ser transformados por su palabra en espíritu, a la imagen de Dios, en su justicia. No pasa de la noche a la mañana. Claro, la justificación es en un parpadeo de ojos, pero una santificación es un tema de vida. Ahora, no seamos tan duros con Abraham o cualquier otra persona en la Biblia. Vamos a hablar de cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo. Tengo 50 años y pienso que los mejores tiempos están por llegar. Creo firmemente en lo que Dios tiene por delante. Así que
Antes de que Abraham tomara sus cosas y todo esto, y cuando finalmente sale, todavía vemos a Abraham cometiendo errores. Vamos entonces a tomar alguna aplicación en esto de nuestras vidas. ¿Qué tipo de errores cometemos nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, Dios los bendice para hacer una bendición. Cualquier cosa que tú consideres que es tu éxito, no es tuyo. Es una bendición para propósito. Y ese propósito está centrado en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos manda ir al mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos? Una de las cosas que mencionamos con nuestro hermano David Hernández, se comentó, se trata de predicar el Evangelio afuera. Y parte del Evangelio es hacer discípulos. Dice hacer discípulos de las naciones. Compartir el plan de redención con los de afuera. Compartir el propósito que Dios tiene. Compartir mi palabra, no tu opinión. ¿Cuántas veces hemos tenido excusas para no salir? Oye, ahorita no es tiempo de expandir nuestro presupuesto a las misiones. Oye, estás hablando de mucho dinero y aparte de eso tengo que ofrendar. Oye, mis hijos. Oye, mi casa. Oye, ¿y qué ha pasado de bendecir a las otras naciones? ¿Qué ha pasado de salir, predicar del Evangelio? Oh, claro que todo cristiano, claro que hay que compartir el Evangelio, pero oye hermano, oye, el evangelizar en mi trabajo con las personas con que trabajo, eso sí está difícil. Oye, son difíciles, borrachos, testarudos. O por otro lado, oye, son muy intelectuales, ellos no creen en Dios, creen en ciencia, oye, es muy difícil compartir. Así que no quieres compartir el Evangelio. No, hoy no es el tiempo. Tengo que esperar por ese momento y cuando tenga la oportunidad, ahora sí. No quiero sentirlos incómodos. ¿Qué de nuestro dar? Todos podemos dar. Yo sé que debo de ofrendar, pero tal vez este año no, hay muchas obligaciones. Oye, tuvimos una emergencia, un nuevo carro, nueva casa. Oye, hay que guardar dinero para el colegio de los niños. ¿Sabes cuánto cuesta? La gente paga millones por tener a sus hijos en el colegio. Y esto es lo que vivimos, es lo que vemos en las noticias. Oye, es tiempo de tener unas vacaciones. Dios manda tener un reposo. He trabajado bastante. Vamos a tomar unas grandes vacaciones. Dios lo entendería. Vamos a tomar un reposo. Y hacemos eso nuestras prioridades. Oye, necesito tener esto, lo otro, o cualquier cosa que tengas en mente. Oye, la quinceañera de mi hija.
grande cosa aquí en el Valle de Texas, ¿verdad? No sé en otros lados. Y hay muchas cosas que se gastan en los trajes, en la ropa, en las bodas. Oh, te lo digo, conocí de un caso donde se gastaron $40,000 en un casamiento y terminan divorciándose. Y claro, Dios toma el matrimonio, es una institución de Dios mismo. Y creemos que debemos de enfocarnos en el matrimonio día a día. Es donde se debe de tener el enfoque. Otro, otra excusa, las deudas. Oye, oye, tantas cosas que debo. Antes, antes de trabajar para el Señor, oye, tengo que cuidar mi casa, ¿verdad? Oye, gracias que creas que tengo talentos para usarlo en la iglesia. Pero ahorita no hay tiempo de servir. Cuando se acabe tal vez un poquito la presión del trabajo, tal vez pudiera participar. Y si estoy aquí pisando dedos de los pies, créeme que esto aplicó también a mi persona o aplica para mi persona. O lo haré cuando haya cumplido con mi retiro. Creo que haré una escuela, un seminario, o aprenderé algún idioma extranjero e iré a predicar a otro país. Y eso pareciera que no sé si eso es lo que tal vez hubiera pasado con Abraham. Estar listo. Alguien diría, oh, Dios no necesita nuestra ayuda. Bueno, claro que no, pero Dios ha mandado a ser discípulos también. Gente se mueve a otras ciudades por cualquier otro tipo de motivo, pero ya teniendo una iglesia verdadera, con el verdadero mensaje, con una buena doctrina, no, eso es secundario, pero si las circunstancias se dan y es un mejor trabajo, un mejor salario, eso lo ponemos como prioridad. A ver qué es lo que necesitamos y después Dios vendrá, la iglesia vendrá. Y por último, tenemos que ir a predicar el evangelio porque Dios solamente lo manda. El problema es de que nuestro ídolos interponen, cualquiera que sea. Dios promete a Abraham, te daré esto,
para este propósito. El propósito era ser bendición a otros. Y Dios, podemos decir como conclusión que Dios tiene un propósito porque la obediencia será recompensada con esas bendiciones como se hizo con Abraham. La obediencia es un requisito. No sé por qué nos quedamos pensando, sentados, preguntándonos cuándo Dios nos va a hablar. Necesito que Dios me mande a alguien, necesito un tipo de señal, una confirmación de Dios. Necesito escucharlo de Dios mismo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Dios no nos debe una visitación angelical. Dios no nos debe una divina operación. Vamos a abrir nuestras Biblias y leerla. Es importante involucrarse y que conozcamos la palabra de Dios. Indispensable. En aquel entonces, recuerden, todo era una tradición oral. Tenían que abrazar lo que se decía. Y ahora tenemos manos para abrazar sus palabras. Tenemos en la historia cuando se traducía la Biblia, gente que era quemada por traducir la palabra de Dios. Pero tenemos 10 Biblias de colección. No las abrimos para leerlas. Hay creyentes donde la palabra de Dios no significa nada. Porque la palabra de Dios es para aplicarla a nuestra familia y a cada esfera en nuestro mundo. Así como se le dijo a Abraham. Tantas facetas de bendición. Pero no para el propósito, pero para la gloria de Dios. Y aún así nosotros, como él, como Moisés, David y otros grandes hombres en la Biblia, tuvieron errores. Pero no creas que eres más inteligente de conocer las maneras de Dios. No es raro que cuando pensamos que en nuestra sociedad los deportes es gran cosa y queremos a nuestros hijos que practiquen tal deporte, cuando vas a la escuela militar, ¿no es interesante que cuando estás en eso, tan involucrado, y cuando el entrenador finalmente y cuando se te pide que entres en acción, en jugada, no piensas en, oye, no creo que eso sea lo más conveniente, ¿no? Actúas y obedeces la orden del entrenador. La escuela militar, oye, cuando alguien te ordena a alguien, es impensable que dudes y te niegues a obedecer. Y aquí estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Dios de los ejércitos, majestuoso.
Somos su armamento y estamos para cumplir esos propósitos divinos. Y esto empieza en las familias. Así como Abraham iba a tener sus hijos instruidos en cierta manera. Solamente tenía uno. No tenía la nación enfrente de él, como las estrellas del cielo. Pero siempre, siempre colgado de esas promesas y creyendo. Una vez le dije a una persona, oye, necesitas venir, hay grandes cosas que se enseñan. Sí, oye, sí, sí, creo que necesito, pero solo necesito convencer a mis hijos para venir. Y procedemos con 5 minutos de por qué no podemos venir a clase dominical. Oh, mis hijos no van a aguantar, van a estar distraídos, van a interrumpir. Los hijos están aquí en lo otro. No creo que debo de forzar a mis hijos, oye, porque se van a rebelar o se van a resentir y ya no van a querer venir a la iglesia. Literalmente lo escuché aquí. 5 minutos de excusas de por qué no. Hay mejores maneras de crear un hijo, como lo describe Dios. ¿Cómo podemos aplicar todas esas promesas si aún así no podemos entrenar a nuestros hijos? Pareciera que estamos diciendo que yo conozco mejor cómo instruir a mi familia mejor que Dios. Bueno, te puedo decir que la ruta más corta, directa y fácil son las maneras de Dios. Dios fue a un hombre, Abraham. Se dirigió a él, le dijo, sal, haz esto, porque esto es lo que voy a hacer. Y voy a usarte. Perdemos enfoque de que es de Dios. ¿Cuál es el gran objetivo del humano? Es obedecerlo y disfrutarlo por siempre. Nuestra obediencia nos hace bien. Nuestra obediencia a Dios nos hace bien. Pero nuestra obediencia a Dios es porque Dios lo manda para su propósito. Dios mandó a Abraham a hacer una cosa. Lo hizo a su manera. Le tomó tiempo. Tuvo errores y aún así Dios lo usó. Y habiendo dicho esto, hubo una reacción, una consecuencia de esos errores. Y en ese tiempo sufrimos las consecuencias de ese hombre llamado Ismael. Lo vemos en el Medio Oriente. Dios es bueno.
Y Dios ha demandado, nos ha llamado ir al mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y cada uno de nosotros aquí somos hijos de Abraham. Lo que dice la Biblia. Somos bendecidos a través de él. A través del pacto de que Jesucristo hizo. Deberíamos de caminar en esas promesas. Y mucho más importante, no podemos ser una bendición si lo queremos hacer a nuestro modo. Cuando estudiaba Génesis 12, lo tuve que mirar de esa manera. Y ahí el pasar una y otra vez a través del mismo capítulo. Y te preguntas, cada vez que peco, es exactamente hacer eso, ser infiel a Dios. Pareciera que está muy mal para hacerlo en contra de su esposa. Pero Dios va a entender. Necesitamos tomar nuestras prioridades y enfocarnos en Dios. ¿Hay alguna otra manera de dar? ¿Serán esta la mejor decisión de acuerdo a Dios? ¿Qué tal de dar y ofrecer nuestras oraciones, nuestro tiempo? Alguien dirá de misiones y tal vez no tengas dinero para apoyar, pero puedes orar. Puedes orar por esa misión, por esa iglesia. Donde quiera que estás, siempre hay algo que hacer. Recuerdo a nuestro pastor diciendo, puedes dar gracias a Dios para tal efecto.